Hola a todos, este video tiene como objetivo reforzar la guía teórica de la unidad de relaciones binarias. Bien, uno de los conceptos que quería repasar es el de composición de relaciones binarias. Bueno, ya vimos que si tenemos tres conjuntos no vacíos A, B y C y tenemos dos relaciones binarias R y S, R está definida sobre el producto cartesiano entre A y B, y S está definida sobre el producto cartesiano de B por C. La composición entre R y S es la siguiente relación. Está formada por todos los pares X y Z en el producto A por C, tales que existe un elemento de B tal que X y está en R e Y Z está en S. Miremos el siguiente ejemplo que está sacado de la guía teórica y hagamos una interpretación gráfica para que se entienda mejor el concepto. Por un lado tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el conjunto A. Por otro lado tenemos el conjunto B formado por los elementos A, B, C y D. Y por último tenemos el conjunto C, donde también utiliza letras pero mayúsculas para distinguirlas de las letras que son los elementos de B. Entonces la letra mayúscula A, la letra B, la letra C, la letra D y la letra E. Es un conjunto con 5 elementos. Bien. En el ejemplo podemos observar que están definidas las relaciones binarias R y S. R conecta 1 con A, vamos a hacer acá una línea para representar la pertenencia del par 1 a R. Acá estamos dando una interpretación gráfica de R. 1B, tenemos 3B, tenemos 4D y tenemos 5D. Después podemos mirar la relación binaria S, que relaciona elementos de B con C, en el sentido de que, por ejemplo, el par A minúscula A mayúscula está en S. Eso quiere decir que que S relaciona A con A mayúscula, B con B, B con C, C con C y C con D. Tenemos A con A, B con B, B con C, C con C, C con D. Bien, si pensamos en la composición de S compuesto con R, lo que estamos pensando gráficamente es una relación que relaciona elementos de A con elementos de C. Vamos a cambiar de color para destacar este hecho. Bien. Cuando un elemento de A va a estar relacionado con un elemento de C a través de la composición S compuesto con R. Observen que uno escribe S compuesto con R, pero la aplicación es inversa. Uno aplicaría, digamos, primero la R y después la S. Entonces, si ustedes observan, el 1 está en relación con A, 1 está en relación con A, y también A minúscula está en relación con A mayúscula a través de S. 1 está en relación por R con A y A está en relación por S con A mayúscula. Este elemento A que tenemos acá, A minúscula, me hace de elemento de I en la definición.
Eso quiere decir, por definición de la composición, que 1 está en relación a través de la composición con A mayúscula. Gráficamente lo que hacemos es observar que puedo conectar 1 con A mayúscula a través de algún elemento de ese. Entonces, en la composición voy a agregar el par 1 A mayúscula. Ahora, ¿qué otros pares puedo agregar? Por ejemplo, el 1B lo puedo agregar también porque existe un elemento de B que los conecta. 1 se relaciona con B por R y B con B mayúscula por S. Entonces el 1B mayúscula también va a estar en la composición. Después tenemos el 1 con C, que se conecta a través de B. 1C. Y así tenemos que ir mirando todos los que podemos generar. Fíjense que el 2 no hay ningún elemento de C que a través de un elemento de B se conecte para la composición. De hecho, 2 no se relaciona con ningún elemento de B. En cambio, 3 sí. 3 se relaciona con B minúscula y B minúscula con B mayúscula y con C mayúscula. O sea que acá puedo agregar dos pares. El 3 B mayúscula y el 3 C mayúscula. 3 B mayúscula, 3 C mayúscula. Ahora, 4 se relaciona con el D por la relación binaria R. Pero D no se relaciona con ningún elemento de C a través de S. Así que con 4 no voy a poder generar ningún elemento de la composición. Y lo mismo con el 5. Por lo tanto, estaría terminada la interpretación, el cálculo de los elementos para la composición. Gráficamente es muy sencillo de ver porque simplemente conectar elementos del conjunto que está a la izquierda con el que está a la derecha, mirando a través de elementos de B. O sea, que haya un camino del elemento de A, del conjunto A, al conjunto C. Entonces, tenemos otra vez el 1A, el 1BB, el 1BC, que me agrega el 1A, el 1B y el 1C. Tenemos el 3B, el 3C, bueno, así vamos. Y ahí terminamos en realidad. Porque no hay más elementos que se conecten a través de uno del conjunto de B. Otras definiciones que me gustaría repasar son los conceptos de reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad. Estos conceptos se definen sobre relaciones binarias que son subconjuntos del producto cartesiano entre A por A, es decir, un conjunto por sí mismo. Y es importante que el conjunto sea no vacío. Entonces, ¿cuándo una relación es reflexiva? Bueno, si para todo elemento de A está en relación con A. Recordemos que escribir A relación con B es equivalente a escribir que el par AB está en R. Porque recordemos que R está formada, cuando no es vacía, está formada por pares, por elementos del producto cartesiano A por A. Entonces, este ARB es una forma más compacta de notar justamente que el par está en R. Entonces, en la reflexividad, yo podría reemplazar donde dice A por A, RA, podría reemplazarlo por A en R para todo A en A. Lo mismo en la simetría. Podría, en vez de escribir A en relación con B, podría poner AB perteneciente a R. Y lo mismo acá. Bueno, y lo mismo en las otras definiciones. Bien, a veces es útil utilizar la notación ARB y a veces suele ser mejor utilizar la notación de los pares.
Miremos esta relación definida sobre los números enteros, que es la relación de la desigualdad. Un entero está en relación con otro entero cuando el primero es menor o igual que el segundo. Entonces, si queremos ver si esta relación verifica alguna de estas clasificaciones, bueno, los vamos a hacer de una en una. Para ver que R es reflexiva, debería suceder que para todo A en el conjunto, que en este caso es Z, A está en relación con A. Pero fíjense en lo siguiente, si consideramos un elemento en el conjunto, es decir, un número entero, sabemos que ese número entero es menor o igual que sí mismo, justamente porque es igual. Y eso es exactamente como se define la relación. Luego, A está en relación con A. Y este número es arbitrario, es un número cualquiera, es un número entero cualquiera. Esta A representa cualquier número entero. Eso quiere decir que para cualquier número entero, siempre voy a tener que A está en relación con A. Por lo tanto, R es reflexiva. Para estudiar la simetría, tengo que partir de elementos del conjunto A, que en este caso es Z, que verifiquen la condición que A está en relación con B. Tengo que partir, ese es mi punto de salida. Si puedo verificar que B está en relación con A, entonces R será simétrica. Entonces, partimos de dos elementos de Z que satisfacen que A está en relación con B. Entonces, sean A y B números enteros, tales que A está en relación con B. Si queremos verificar que R es simétrica, deberíamos llegar a que B está en relación con A. Entonces, fíjense, como A está en relación con B, sabemos que A es menor o igual que B. Ahora bien, ¿qué debería pasar para que B esté en relación con A? Para que B esté en relación con A, se debería satisfacer que, por la definición de la relación, B es menor o igual que A. Y de A menor o igual que B, ¿yo puedo concluir que B es menor o igual que A? Repito, de A menor o igual que B, ¿yo puedo concluir que B es menor o igual que A? Y no. Porque, por ejemplo, observemos que que 2 es menor o igual que 3. Es decir, 2 está relacionado con 3. Pero 3 no es menor o igual que 2. No es ni menor ni igual. Por lo tanto, 3 no está en relación con 2. Así que acá tenemos dos elementos del conjunto, dos números enteros, que verifican que 2 está relacionado con 3, pero 3 no está en relación con 2. Eso quiere decir que la relación R no es simétrica. Bueno, una observación. Este ejercicio lo estamos pensando como lo harían ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes miran, al principio quisimos demostrar que era
simétrica, nos encontramos con un problema. ¿Por qué no pudimos probar que era simétrica? Porque de hecho no lo era. Y después generamos un contraejemplo. O sea que en realidad lo que podemos decir es que estos primeros dos renglones no deberían estar escritos en la resolución del ejercicio. Directamente con poner el ejemplo que contradice la propiedad y por lo tanto verifica que no es válida, alcanzaría. Pero yo les cuento cómo uno puede pensar esta clase de ejercicios. Puede intentar demostrar cuando llega algo o se traba o llega algo que no puede verificar. Muchas veces tiene que ver con que la propiedad es falsa y eso me habilita a pensar en un ejemplo que la contradiga. Bueno, entonces en este caso R no es simétrica. Y esto que puse en rojo lo dejaríamos como un cálculo auxiliar. Bien. ¿Qué pasa con la antisimetría? Para la antisimetría, de la misma manera que en el ítem anterior salí de dos elementos que verificaban que A esta relación con B y teníamos que probar que B está en relación con A, acá vamos a partir de dos elementos tal que A está en relación con B y B está en relación con A. Entonces, sean A, B y C elementos enteros, tales que A está en relación con B y B está en relación con C. Bueno, como A está en relación con B, sabemos que A es menor o igual que B. De igual manera, como B está en relación con C, sabemos que B es menor o igual que C, por la definición de la relación binaria. Pero de A menor o igual que B y B menor o igual que C, ¿qué podemos concluir? Concluimos que A es menor o igual que C. Si A es menor que B y B es menor que C, concluimos que A es menor o igual que C. Pero eso es la definición de la relación binaria. Entonces, A está en relación con C. Así que siempre que partamos de tres elementos, tal que A está en relación con B y B está en relación con C, podemos verificar que A está en relación con C. Eso quiere decir que la relación es transitiva. Entonces, haciendo un repaso rápido de este ejemplo, sabemos que es reflexiva, sabemos que no es simétrica y sabemos que es transitiva. Bueno, nos falta verificar qué pasa con la antisimetría. Bien, para eso otra vez vamos a salir de un par de elementos enteros, números enteros, tal que A está relacionado con B y B está relacionado con A. Entonces, sean A y B números enteros, tales que A está en relación con B y B está en relación con A. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, si es que la R es antisimétrica, deberíamos poder chequear que esos elementos son iguales. Pero bueno, como A está en relación con B, significa, por la definición de la relación binaria, que es menor que B. Y como B está en relación con A, significa que B es menor o igual que A. Pero bueno, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces son iguales.
Por lo tanto, siempre que parto de dos elementos enteros, tal que A está en relación con B y B está en relación con A, termino verificando que son iguales. Eso quiere decir que la relación es antisimétrica. En consecuencia, R es antisimétrica. Bien, entonces ya hicimos el chequeo de cada una de estas clasificaciones sobre esta relación de menor igual, esta que tenemos acá. Bien, fíjense lo que sucede en este ejemplo. Este ejemplo es un poco distinto del anterior en el sentido de que acá, cuando jugamos con elementos sobre el conjunto A, decíamos, bueno, son números enteros. Estos A, B y después A, B, C eran todos números enteros. Ahora fíjense en este ejemplo que la relación está definida sobre pares. ¿Por qué? Porque el conjunto sobre el cual yo defino la relación binaria ya es un producto cartesiano. Así que esta relación se define sobre elementos de A, que es un producto cartesiano. Entonces van a ser sobre pares. ¿Cómo se definen? De esta forma. Un par XY va a estar en relación con un par ZT si cuando yo elevo la primera coordenada al cuadrado y elevo la primera coordenada del segundo elemento al cuadrado, me da lo mismo. Y además coinciden en las segundas coordenadas ambos pares. Bueno, veamos qué sucede. Si es reflexiva, si es simétrica, si es antisimétrica, si es transitiva. Fíjense qué pasa para la reflexividad. Hay que demostrar que A está en relación con A para todo A en A. Pero este A, en este caso, lo dijimos, es un producto cartesiano, es R por R. Entonces lo que tenemos que ver acá, vamos a escribirlo, tenemos que verificar que cualquier elemento de A, que en este caso serían pares, así que va a ser AB, está en relación con AB para todo AB en A. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar para que un elemento sea AB, o sea, un par, un elemento de A? ¿Qué tiene que pasar para que ese elemento esté en relación con el mismo elemento? Por definición, la primer coordenada del primer elemento al cuadrado tiene que darme lo mismo que el cuadrado de la primera coordenada del segundo elemento. Pero son iguales los elementos. Es claro que A al cuadrado es igual al cuadrado. Y además, ¿qué tenía que pasar? Que la segunda coordenada del primer elemento sea igual a la segunda coordenada del segundo. Pero en este caso es trivial. Porque B es igual a B. Luego, sabemos que AB está en relación con AB. Y eso sucede para cualquier par de A. Por lo tanto, R es reflexiva. Bien. Veamos qué pasa con la simetría. En la simetría teníamos que salir de dos elementos de A, en este caso dos pares, y suponer que el primer par, o sea, un par está relacionado con el otro. Y de esa condición ver si podemos llegar a que el segundo par está en relación con el primero. Entonces, sean AB, C y D, elementos de A, o sea, del producto cartesiano entre R por R, tales que el primer par
esta relación con el segundo par. El objetivo es verificar que CD está en relación con AB. Bueno, pero por definición de la relación R, esto quiere decir que A al cuadrado es igual a C al cuadrado y B es igual a D. Pero bueno, esto coincide con escribir C al cuadrado igual al cuadrado y D es igual a B. Simplemente estoy reescribiendo las igualdades. Luego, CD está en relación con AB. O sea que la simetría es muy sencilla de mostrar utilizando justamente la simetría de la igualdad. Entonces, R es simétrica. Bien. ¿Qué sucede con la antisimetría? ¿Qué sucede con la antisimetría? Bueno, recordemos que la relación binaria está definida de esta manera, ¿no? Mirando los cuadrados de las primeras coordenadas que coinciden y que coinciden en la segunda coordenada. Antisimetría. Esta relación no es antisimétrica, porque podemos encontrar dos pares distintos, tal que se relacionan el primero con el segundo y el segundo con el primero, y no son iguales. Y eso contradice la definición de la antisimetría. ¿Qué pares vamos a usar? Y bueno, acá lo que nos habilita a pensar en un contraejemplo es justamente el cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que el 1, 0 está en relación con el menos 1, 0. ¿Por qué? Pues la primera coordenada del primer par elevado al cuadrado es igual a la primera coordenada del segundo par elevado al cuadrado. Y además coinciden en las segundas coordenadas. Lo mismo podemos decir, el menos 1, 0 está en relación con el 1, 0. Pues lo mismo, pero cambiando el orden de las coordenadas, de los pares, perdón. Menos 1 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado y 0 es igual a 0. Si la R fuese antisimétrica, debería quedarme que los pares son iguales. Sin embargo, el 1, 0 no es el mismo par que el menos 1, 0. R no es antisimétrica, pues el 1, 0 es distinto del menos 1, 0. Bueno, nos faltaría verificar si la relación es transitiva o no. Entonces vamos a considerar, tal cual nos pide la hipótesis de la definición de transitividad, 3 elementos de A. Pero estos 3 elementos son pares. O sea, vamos a tener 3 pares. Así que sean 3 pares. AB, ese es el primer par. CD, ese es el segundo par. Y EF, el tercer par. Elementos de A. ¿Qué verifican estos elementos? Bueno, tienen que verificar que A está relacionado con B y que B está relacionado con C. Y tengo que ver si termino verificando que el primero está relacionado con el tercero. Entonces, tales que AB está en relación con CD y CD está en relación con EF. Bueno, pero por definición de la relación binaria, como AB está en relación con CD, tenemos que A al cuadrado es igual a C al cuadrado y B es igual a D. De la misma manera, como CD está en relación con el EF, sabemos que C al cuadrado es igual a E al cuadrado y D es igual a F.
Pero de esta condición y esta condición, de 1 y 2, concluimos que a al cuadrado es igual a c al cuadrado, que a su vez es igual a al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es igual a al cuadrado. Y b es igual a d, donde d también es igual a f. Así que b va a ser igual a f. Pero eso es justamente la definición de relación binaria para los pares AB y F. Es decir, AB está en relación con F. Por lo tanto, R es transitiva.